deterioro de la inmunidad, esas bacterias pueden diseminar. Eso puede ser un gran problema. ¿De qué células está formado un gránulo? ¿Qué cosas? ¿Qué más? Células de Langhans, que son macrófagos, que se han fundido entre otros macrófagos, células epiteloides. Lo que está ocurriendo es que hay macrófagos activados, esos son las células de macrófagos que se han fundido sus membranas y se han hecho limpiar. Por fuera de ese núcleo de macrófagos, ¿qué otras células hay? ¿Qué es propiamente? Linfocitos T, CD4, linfocitos T, CD8. Todo esto forma un granuloma. Si una persona sufre de una enfermedad que deteriora a su sistema inmunológico, el granuloma ya no funciona. Como consecuencia, se diseminan las enfermedades. ¿Cuál es una de las enfermedades de base que se complican con tuberculosis, por ejemplo? Digamos, una persona sufrió una infección por Mycobacterium tuberculosis hace años, pero como funciona su sistema inmunológico está contenida la enfermedad. Pero hay una enfermedad que deteriora, que es comúnmente conocida, que deteriora las funciones del sistema inmunológico y que luego da lugar a que aparezca la tuberculosis, una realidad. ¿Qué enfermedad? Una infección por el virus de inmunodeficiencia, pero por sí sola no es suficiente. Tiene que llegar a una condición severa de infección de VIH, ¿cómo se llama? Sí. Los linfocitos T caen dramáticamente. Esta función de contener la infección se altera y por eso luego se diseminan estas enfermedades. Por eso es muy común que los pacientes con inmunodeficiencia desarrollen tengan tuberculosis. Ustedes van a ver que los pacientes que les diagnostican de tuberculosis se pasan de la prueba para ver si no tienen por el virus de inmunodeficiencia. Pero digamos que no tiene VIH, no tiene SIDA. ¿Qué otras condiciones podrían llegar a los sistemas inmunológicos graves y se asocian a tuberculosis? No cualquier persona sufre de tuberculosis. No es así. Ya, se ha descartado que tenga VIH, tiene SIDA. Esa es una enfermedad crónica pulmonar, la tuberculosis. ¿Qué será? No es muy frecuente, no es una... Perdón, no fue la fuerza. No es tan frecuente, puede ocurrir un tratamiento como este. Pero hay grupos de personas que son susceptibles de la tuberculosis. Personas drogadictas. Los indigentes, ajá, es todo eso. Es que, pero ¿qué condiciones tiene un indigente? Mal higiene, mucha gente que no soy indigente, mal higiene. Pero eso no es un problema, ¿sabes? ¿Qué? Cuando una persona es indigente, bebe mucho, ¿no es cierto? Es alcohólico, pero dilo, ¿no? Alcohólico. Y los alcohólicos crónicos, ¿qué problemas tienen? Tienen un deterioro de la función del sistema inmunológico. Los alcohólicos crónicos. Una persona que es drogadicta no se está alimentando, es que ustedes están pensando en las drogas de sí, pero
personas que de escasos recursos económicos. Personas muy pobres que no tienen cómo alimentarse apropiadamente. Su sistema inmunológico no es lo suficientemente fuerte para proteger. Y hay otro grupo, los hacinados. Hay unos hacinados particulares que uno escucha cuando se trata de tuberculosis. Los presos. ¿Por qué los militares no? Hay otras enfermedades asociadas a los militares, pero es para que vayan asociando factores de riesgo de tuberculosis. Factores de riesgo. Entonces, si un paciente viene con una enfermedad pulmonar y no tiene esos factores de riesgo, no piensa primero en tuberculosis. Capaz que pueden ser otras cosas. Ok, sobre la tuberculosis, la pulmonar, lo clásica, la sintomatología clásica es tos crónica, ¿no? Es una enfermedad pulmonar crónica, tos crónica. Fiebre nocturna, sudoraciones nocturnas, eso van a aprender después, pero para que se acuerden, si es tuberculosis debe ser una enfermedad pulmonar, pero hay un rasgo de la tuberculosis que suele causar cavidades. ¿De dónde creen que vienen esas cavidades? Se refiere Una lesión hueca en el pulmón. Un granuloma que este tejido ha muerto. Si ha muerto, ¿qué queda? Un hueco. Eso solo ocurre cuando la infección es... O sea, piensen que podría a uno le pudo haber tosido un tuberculoso y no sufre de tuberculosis. Debe haber condiciones del sistema inmunológico, pero también que haya persistencia de estar expuesto a alguien que está tosiendo. Por eso estamos hablando de los pacientes presos. Tal vez un compañero preso que tiene tuberculosis y está todo el tiempo encima, no se alimenta bien, vive en estrés, un montón de cosas. Un paciente inmunodeprimido que tuvo una infección y se localizó el granuloma, pero inmunodepresión, luego se disemina. Entonces, es que quiero que tomen en cuenta, una enfermedad pulmonar con cavidades podría ser tuberculosis, más si es crónica. Si hay una lesión pulmonar con necrosis, ¿cómo creen que va a ser la expectoración? ¿Con sangre? Entonces, por eso, lo que estoy tratando de que ustedes entiendan es ligue. ¿Por qué los síntomas son así, basado en la enfermedad? Porque no tiene sentido aprenderse de memoria las cosas si no tienen una relación. El cerebro humano graba por asociación. ¿O acaso ustedes aprenden su número de cédula 170, así repiten? No, ¿cómo repiten? De 3, de 2 en 2, de 3 en 3. Ajá. Entonces, es lo que quiero que empiecen a pensar. Luego vamos a hacer un trabajo de asociación en un rato. Y entonces tiene enfermedad pulmonar, ¿se acuerdan? Que hablamos que se puede hacer PPD. Pero les dije en el Ecuador no se hace PPD y yo les expliqué por qué no. Una radiografía pulmonar puede evidenciar cuando los estudiantes de medicina, cuando avancen para identificar esto, esta es la clase de identificación. Pero hay una cosa importante desde el punto de vista microbiológico. Deberían hacer microscopía para ver qué esperan ver en el esputo de esos pacientes. ¿Cómo describirían los microbios causantes de tuberculosis? ¿Cómo se los describe? Son bacilos, pero hay un nombre particular cuando se identifica. ¿Cómo? ¿Cómo?
radiografía, ¿qué le parece? PPD aquí no hacen, en Estados Unidos sí. Y microscopía, toca trabajar. Y así se suele ver. Estos no son, por si acaso, no son filamentos, ¿no? Sino son un acúmulo de bacterias que hicieron en el laboratorio. Ustedes van a ver el Sil-Nielsen, que se utiliza para con el ácido resistente. Es un montón de bacilos, ¿sí? Un montón de bacilos que están ahí. Ven eso, más la radiografía, y hay que empezar a tratar las cosas. Sí, eso es sobre tuberculosis. Hay otras micobacterias que son importantes también que ustedes tomen en cuenta. Y hay una que produce lepra. Pero ¿qué nos interesa a nosotros sobre la lepra si no es una cosa que es muy común? En Latinoamérica hay factores de riesgo. Y eso que ven en la fotografía es un factor de riesgo. Comer o manipular la carne de un armadillo. Un armadillo. ¿Sí los ven? Entonces, hay lugares donde se comen armadillos. Aquí en el Ecuador sí comen armadillos, en algunas zonas de la Amazonía. Pero en Latinoamérica, donde mucho se come armadillos, es Brasil. Y ahí estos datos no tienen que aprenderse, solo es para mostrarles algunas cosas como ellos vieron que pacientes que tenían lepra estaban asociados al contacto con carne y comer muy frecuentemente carne de armadillo. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque cuando ustedes piensan en algunos tipos de factores de riesgo, deben pensar en los microbios. Al final, espero que de la clase de microbiología, cuando se asocien a un animal, cuando piensen en un animal, asocien una enfermedad con el microbio. Esa es la idea. Ustedes lo primero que piensan sea eso. O sea, aquí hay un animal. Esto es una zoonosis. Sí se transmite de persona a persona, pero también a través de comer carne de armadillo. Y hay dos tipos de lepra. Van a acordarse. La que tiene nombre parece tuberculosis, la tuberculoide, esa es la menos severa, es la más benigna, la tuberculoide. ¿Por qué es benigna? Aparecen lesiones localizadas. Una de esas lesiones comunes son como esas máculas hipopigmentadas. Mácula es una mancha. Hipopigmentadas, a veces son eritematosas, que se ven rosaditas, rojitas. Son localizadas. Algunos tienen bordes elevados, bien delimitados, pero hay un detalle con la lepra tuberculoide. Mycobacterium leprae infecta las células de Schwann. ¿Saben qué son las células de Schwann? ¿Qué son? Son las células que cubren ¿qué? Ajá, y producen ¿qué? ¿Y la mielina sirve para qué? Entonces, si se infectan las células de Schwann, se pierde la sensibilidad. Entonces la sensibilidad es completa, la pérdida de sensibilidad es completa en la zona de lesión. Entonces hay otro detalle, entonces, máculas, pérdida de la sensibilidad completa. Y claro, y se agrandan los nervios. Pero hay un detalle como la lepra tuberculoide, como les digo que es la más benigna, es porque el sistema inmunológico, la inmunidad celular funciona. La celular funciona. Por lo tanto, si hay una toma de muestra para hacer histología, van a haber un montón de células del sistema inmunológico ahí, linfocitos, macrófagos, todos ahí tratando de combatir. Por lo tanto, la cantidad
cantidad de bacterias es baja. ¿Sí? La cantidad de bacterias es baja. La infectividad es baja. ¿Sí? Eso le caracteriza a la lepra tuberculoide. Ahora, al revés de la tuberculoide, la otra. En la otra, la inmunidad celular está ausente. Las células son las que combaten a la Mycobacterium leprae. Si no funciona la inmunidad celular, va a haber un montón de bacterias lesionando. Y por eso se ven las lesiones muy severas, destructivas. ¿Puede repetir eso? Ajá. En el caso de lepra lepromatosa, como la inmunidad celular, que es la que defiende de estas infecciones intracelulares, no está presente, la bacteria se disemina y ustedes ven lesiones muy severas. Por eso hay destrucción del cartílago de la nariz. Hay una deformidad muy severa, como ven ahí, en la cara y en el cuerpo. Entonces, por lo tanto, si no funciona bien para defender, pues es muy contagioso. El contagio persona a persona es muy frecuente y hay muchas lesiones. Como la inmunidad celular no funciona, intenta la inmunidad humoral. La inmunidad humoral, ¿se acuerdan de qué elementos estaba caracterizada? Anticuerpos. Entonces el cuerpo intenta producir un montón de anticuerpos. Pero no hacen mucho porque esta es una infección intracelular. Los anticuerpos, ¿qué hacen con infecciones intracelulares? Nada. Tal vez por eso le ponen aquí hipergamaglobulina y están aumentadas las inmunoglobulina G, pero eso no hace mucho. Y hay lesiones por el cuerpo como el eritema nodoso. El eritema nodoso son unos nódulos eritematosos que ustedes pueden ver en las piedras. Entonces, ¿qué notan? Mucha infección, tejido con un montón de bacterias y lesiones destructivas en la lepra lepromatosa y en la tuberculoide localizada. ¿Sí? Solo un detalle que les puede hacer confundir es la sensibilidad completa se pierde en la tuberculoide y la quisitosa. En esta es como en parches. Muy bien. Aquí está todo lo que les acabo de decir. ¿Tienen preguntas sobre las micobacterias? Ahora, la notaria. Aquí vienen las asociaciones. ¿Se acuerdan que en el... Sí. El tema de la inmunidad celular en ambas está afectada. La inmunidad celular funciona en la tuberculoide. Por eso es capaz de contener la enfermedad a un sitio localizado, la celular. Está ausente en la lepromatosa, por eso se disemina horriblemente la enfermedad y se lesiona. Yo dije algo. No, es que quería saber si... No, yo es que a veces yo tengo una cosa no tienen que... A ver. Entonces, con la nocardia y aquí las asociaciones que para mí es importante para que ustedes vean. La nocardia es una bacteria ambiental. Es bacteria. Pero resulta que inicialmente pensaban que era hongo. Y es que lo más interesante es que produce lesiones que parecen hongos en la piel. Incluso las lesiones en la piel parecen hongos. Cuando les ven crecer en un medio parece hongo, pero no son hongos. ¿Por qué saben que no son hongos los microbiólogos? Por su pared celular. La pared es de una gran positiva. Pero crece en filamentos. Entonces, si ven descripción de una enfermedad que les ponga en un examen, de una bacteria filamentosa, ¿cuántas bacterias filamentosas hasta ahora han estudiado? Actinomyces y nocardia, solo tienen dos. ¿Se acuerdan de las actinomyces, las lesiones? Suelen, acá, en los gránulos de azufre, pero suelen ser esas lesiones
Pero la nocardia suele producir enfermedades pulmonares. Digamos que hay alguien que tiene una enfermedad pulmonar y con cavidades. Hasta ahorita ustedes han visto, hay una también, pero ni se van a acordar, pero enfermedades pulmonares con cavidades. ¿Qué bacterias pueden producir? Mycobacterium tuberculosis. Nocardia. ¿Qué tienen en común estas dos desde el punto de vista molecular? Sí son gram positivas, ¿verdad? ¿Qué tipo de células infectan? Los macrófagos. En eso coinciden. Y dentro de los macrófagos se mantenían casi vivos, ¿no es cierto?, las bacterias, porque las dos evitaban algo. Esa es una forma de evadir al sistema inmunológico. ¿Cómo evadían el sistema inmunológico? ¿Perdón? Ajá, evitan la fusión del fagosoma con el lisosoma. Las dos hacen lo mismo. ¿Les pregunté o no es en la prueba que sí? Entonces se mantienen. ¿Sí? ¿Qué otra forma compartían de evadir la respuesta inmunológica o evadir que sean asesinadas las bacterias dentro de las células? ¿Qué evitaban? Estrés oxidativo. ¿Evitaban qué? Estrés oxidativo de Ajá, evitaban el estrés oxidativo. ¿Cómo era eso? con enzimas de catalasa y superoxidativo. Ajá, producían la catalasa y los superóxido dismutasa, entonces evitaban el estrés oxidativo que podría incluso destruirlas ahí, con la catalasa y superóxido dismutasa. Eso tienen en común. ¿Sí ven que tienen en común? Pueden producir enfermedades parecidas. Tienen el mismo mecanismo de acción. Pero ¿cómo les diferenciaría? ¿Cómo? Los factores de riesgo son parecidos, son pacientes inmunodeprimidos. Buena pregunta, ¿eres? También son pacientes inmunodeprimidos, también pueden ser alcohólicos, también sin hogar. ¿Cómo les diferenciaría? En la prueba de laboratorio. Esta, ¿cómo era? Bacilos, alcohol, ácido resistente. La nocardia también necesita, si hacen un Sil-Nielsen, va a ser alcohol ácido resistente. Este es un gramo, pero este es un Sil-Nielsen, que no son filamentos, son bacilos. Pero también son las bacterias. Ajá. Sí, sí, sí. ¿Podrán diferenciar eso? Es que la clase es de micro. Bueno. Miren cómo crece la nocardia como honguito. Incluso en un medio de cultivo parece un mecanismo de evasión, ya les dije. Todo lo que les acabo de decir, ya les dije. Ya hasta las enfermedades de piel parecen hongos. Pero esto les va a hacer acordar. Ok, ¿tienen preguntas? Todo lo que está en la presentación les acabo de decir aquí. Y a veces no lo hacen. Siempre
macrófago activado funciona mejor. ¿Sí? Eso es para responder tu pregunta. Interferón gamma activa macrófago. Y en inmuno van a haber otras funciones del interferón gamma que no viene en este momento, pero aumenta la expresión del hoy les voy a regalar un punto. Quien termine primero bien, el grupo que termine primero bien, voy a regalar un punto para el examen parcial. Uno de los factores de virulencia críticos de Neisseria meningitis es la cápsula. Sí, la cápsula. ¿Por qué? ¿Qué evita la cápsula? Porque siempre se olvidan de eso tan simple. No, no lo dije. Por lo tanto, la bacteria puede diseminarse. Las porinas también son importantes, sí, para la adherencia. Pero hay un detalle con Neisseria meningitis. Produce un proceso inflamatorio severo en las meninges y si está en sangre, produce meningocosemia, es decir, el meningococo diseminado en la sangre. Eso nomás significa. Y eso es muy grave. No verán esta foto de aquí. ¿Sí ven eso? Hemorragia, esta es la piel. Hay lesiones vesículas, hemorragias, petequias. Un desastre. ¿Ya? Entonces, esto no tiene que aprenderse. Sí tiene que aprenderse por qué producen los lipo-oligosacáridos. Entonces, normalmente las bacterias gram negativas tienen lipo-oligosacáridos, LPS. Pero las neiserias tienen lipo-oligosacáridos. Las dos funcionan como endotoxinas, los lipopolisacáridos y los lipo-oligosacáridos. ¿Cuándo escuchan este término endotoxina? ¿Qué significa? Porque ya hemos visto antes. No endotoxina. Endotoxina es una toxina endógena. Es una toxina, pero no es tanto así. ¿Saben por qué no es llamada toxina propiamente dicha? Porque las toxinas propiamente dichas, las bacterias las producen y las liberan. Pero el lipopolisacárido no es una toxina que produce y le libera, sino es cuando se destruye la pared celular, se libera eso. Por eso son llamadas endotoxinas. ¿Sí ven la diferencia? Las toxinas convencionales, la bacteria tiene algún sistema de secreción y son liberales, son toxinas. Pero estas endotoxinas son parte de la pared solo cuando se mueve la bacteria, se libera. No se mueve. ¿Tú quieres venir más acá? ¿Estás sola ahí? Ah, ya voy. Pueden acercarse más allá de dos, están muy lejos. Entonces mi pregunta es, el LPS o los lipo-oligosacáridos, cualquiera de los dos, como son endotoxinas, ¿cómo producen inflamación? ¿Cómo? Ese es mi pregunta. Ya les tomé en el examen. Ajá. Promueve la liberación de citocinas proinflamatorias. ¿Cuáles son las citocinas proinflamatorias? IL-1, IL-6, TNF. Correcto. Entonces, las células del sistema inmunológico liberan eso. Entonces, quiero que entiendan esto. Es normal que pase eso para combatir una infección. Entonces, a nivel localizado, miren lo que pasa. Si fuera una infección localizada, si yo tuviera una herida donde hay una bacteria gram negativa o cualquier tipo de bacteria con LPS, a nivel localizado está bien todo eso. Se libera IL-1, TNF, IL-6 y es importante todo eso. ¿Por qué? Porque activa más inflamación, deben los fagocitos fagocitar y acabar con la infección. Eso está bien.
está liberando a nivel sistémico. Si IL-1 y IL-6-TNF a nivel sistémico se liberan, produce fiebre. Pero ¿qué le pasa al cuerpo? El corazón no está funcionando bien. No les llega buena sangre a los otros tejidos. Es normal que haya coagulación a nivel localizada, porque si yo tuviera una infección aquí, ¿para qué creen que servirá que se coagulen los pequeños vasos sanguíneos aquí? Para que no se disemine. Ahora, a nivel sistémico, si hay coagulación por todo el cuerpo, ¿qué creen que va a pasar? Es una coagulopatía intravascular diseminada. Híjole, coagulopatía intravascular diseminada. Y si todos los factores de la coagulación se consumen, porque ya se coaguló todo en la sangre, ¿no es cierto? Intravascular diseminada. Se consumieron todos los factores de la coagulación. Si ya no hay factores de la coagulación, ¿qué pasa? Hemorragias. Eso es lo que les pasa. Eso explica esto. Si ve esas hemorragias, ¿sí ve? Hay edema, hay hemorragia, el paciente está crítico. Eso es lo que le pasa a los pacientes que tienen. Entonces, ¿qué hizo que el meningococo se pudiera diseminar? Y una cosa que tiene un factor de virulencia crítico, la cápsula, que permite evadir la fagocitosis y diseminarse. A nivel sistémico es grave. Ahora, a nivel de meningitis, imagínense, lo mismo que estoy diciendo aquí, inflamadas las meninges, puede morir un paciente. ¿Eso les queda claro? Ahora, asociación. Neisseria meningitis produce infecciones en un grupo particular de personas. ¿Cuáles son esos en general que sufren de meningitis? Me voy a enfocar en la meningitis. Hay un grupo particular de personas que sufren de meningitis o Neisseria meningitis. Unos niños, pero son menores de 2 años y mayores de 3 meses. Le pongo esto en particular para que ustedes no se acuerden de los neonatos. A los neonatos les ponemos en otro grupo. Estos son infantes, ¿sí?, que tienen una característica. Normalmente no están vacunados. Ok. Si tiene un niño menor de 2 años, que no es neonato, niño menor de 2 años, ¿ustedes entienden por qué les pongo mayor de 3 meses? ¿Entienden? Sí, pero existe una razón fisiológica. Pero en el Sí, caso eso decía es 6 meses. Sí, normalmente entre 3 y 6 meses es perfecto. Pero resulta que algunas mamás les destetan ya a los 3 meses. Es por eso. Es solo por eso. Sí. Cuando uno da de lactar, normalmente lo hace por 6 meses. En la leche materna están los anticuerpos de la mamá que le protegerían. Pero por eso tiende a usarse esto. De 3 o 6 meses. Son menores de 2 años. Lactantes. No vacunados. Ahí les va. Este grupo tiene riesgo de ser infectados, si no son vacunados, por 3 tipos diferentes de bacterias. ¿Cuáles serán? Una bacteria. Una bacteria que cause meningitis, verán que estoy meningitis en niños menores de 2 años. Perdón, ¿no? Streptococcus galactiae en neonato. Morbus influenza. Tipo B, ¿no es cierto? Aquí está la respuesta a este. Neisseria meningitis. Y les falta uno del examen que acaban de dar.
en común y hay otro que tiene las tres en común. Hay otro que tiene las tres en común. Diplococo. La IgA, la proteasa de IgA. La proteasa de IgA defiende el sistema inmunológico. Como es una inmunoglobulina, en la clase de inmunología les había dicho, las inmunoglobulinas en general cumplen con tres funciones: neutralización, opsonización y activación del complemento. Y la IgA tiene de estas tres funciones una que es la que hace mejor. ¿Cuál era? ¿Qué son los ejemplos que tienen de esta fase? La neutralización. Eso es lo que hace. Es evitar. ¿Saben lo que es neutralizar? Es solo evitar que atraviese. Pero como le dañó. ¿Ya está claro eso? Se van a olvidar de tres cosas. Adivinen dónde será que les pongo en ¿cómo les diferencia? ¿A nivel de dónde? Del laboratorio. En el laboratorio es donde diferencia, todo es igual. Menor de 2 años, no tiene vacunas. Niñito, como el que les acabo de poner ahorita. El que leyeron, niñito de 18 meses, no vacunado, con meningitis. ¿Cómo usted sabe cuál es cada uno de estos? Por laboratorio, ¿cuál sería la descripción microscópica? Coco gram positivo. Diplo coco gram negativo. Y bacilo gram negativo. En el caso les puso un detalle que a veces ese hemófilis influenza suele hacerse tan cortito que alguien que está viendo en el laboratorio dice, no identifico entre si es cocobacilo o diplococo, pero eso no les voy a en un examen a poner así, pero miren, bacilo es el uno, coco son los otros, streptococo es gram positivo, Neisseria meningitidis es diplococo. Si ustedes supieran esto, digamos, ahora lo saben, pero si todos los doctores supieran esto, ¿no es cierto? Que sí lo saben, pero se olvidan. Podrían llegar a diagnosticar más rápido que el cultivo, porque en un líquido cefalorraquídeo que aparezca alguna de estas ya les da una idea y empiezan con un tratamiento rápido en lugar de esperar 2 días hasta que se no muera el niño. Ok. Y lo demás no hay problema, esto es lo más importante. Eso es lo más importante. Lo que respondieron aquí es correcto, todo lo que pusieron sí es correcto. Muy bien. ¿Qué hora es? ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? Seguro. Es muy complicada esta clase. O sea, les hago muy difícil la clase. O sea, entiendo que micro es un montón y tienen que aprenderse mucho. Y no puedo hacer nada al respecto. ¿Entienden que no puedo hacer? O sea, tienen que aprenderse anatomía, nombres de huesos y músculos, y fisiología y qué funciona el corazón y todo eso. Micro. Pero intento que lo hagan más digerible. O sea, es más digerible así. Pero no tiene que captar, ¿Qué es lo de los serogrupos? los serogrupos. Cuando todo lo que tiene que ver con esto es una inmunoglobulina. Solo para responder la pregunta. Todo lo que tenga que ver con pruebas diagnósticas basadas en inmunoglobulina se llama serología. Y ahora, ¿a qué se le llama serogrupos? Es que las bacterias tienen antígenos. Y como puedo crear inmunoglobulinas específicas para esos antígenos, puedo clasificar a las bacterias más abajo de especies, porque ustedes tienen, ¿no es cierto?, dominio, reino, orden, clase, hasta que llega género y especie.
más abajo de especie puede incluso haber otras variedades y una de esas se puede hacer con serología. Por eso, para lo que contesta tu pregunta es, dependiendo del tipo de anticuerpo que se pega a un particular antígeno, se puede dar diferentes serogrupos A, B, C, X, Y, Z, CH, una subclasificación por debajo de esta. Antes de pasar con Neisseria, gonorrea, ya mismo tiene que irse para concluir. La clase de esta nos faltó, ¿no es cierto? Estamos con una clase retrasada. No me gustaría darles la de enterobacterias por Zoom, porque si no prestan atención en esa clase, es como así. Y sé que por Zoom no me van a prestar atención, porque si el día en que me conecté, de los que estaban, alguien me está escuchando y nadie me escuchaba, estaba aprendiendo. Entonces, lo que podemos hacer es seguir dando la clase y lo que creo que no es tan crítico, que es la última de micoplasma, podríamos hacer por un Zoom. Recupera que esa no es crítica, es más fácil de digerir, pero si yo les diera por Zoom enterobacterias, yo no recuerdo. Digo, no